Fui yo, el alcalde Ricardo Fuentes, el que firmó la orden, el que observó con una sonrisa de justicia divina, mientras la excavadora hundía su garra de acero en la fachada de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Fui yo quien escuchó el crujido de la historia, quien vio el polvo de 100 años de fe ahogar el sol de la mañana, y quien sintió el grito ahogado de las ancianas del pueblo, como una música celestial. Mi guerra no era contra la gente, me decía a mí mismo con la convicción de un profeta, mi guerra era contra ella, contra ese ídolo de yeso que llamaban Madre de Dios. Fui yo quien, con el poder del cargo y el fuego de un fervor ciego, mandé demoler su casa para borrar su memoria de nuestra ciudad. Mi nombre es Ricardo Fuentes, tengo 62 años y esta es la historia de cómo el hombre más recto, el más seguro de su fe, tuvo que ser demolido hasta los cimientos para poder ser reconstruido. Nací y crecí en este mismo pueblo, un lugar donde las campanas de la Iglesia Católica marcaban el ritmo de la vida, desde los bautizos hasta los funerales. Pero en mi casa, el único ritmo que importaba era el de las páginas de la Biblia, leídas con la voz grave y severa de mi padre cada noche. Crecí en la fe evangélica, una fe de certezas absolutas, de blanco y negro, donde Dios era un juez justo y la salvación se ganaba con una vida intachable, y una guerra sin cuartel contra la idolatría. Y para mi padre y por tanto para mí, el mayor ídolo, el más ofensivo, era esa mujer de escayola que los católicos ponían en sus altares. Desde niño aprendí a despreciarla. Mientras mis amigos de la escuela iban a catequesis y hablaban de la Virgen con un cariño que me resultaba incomprensible, yo los veía como ciegos, engañados por una tradición vacía. Me burlaba de sus medallas, de sus rosarios. Recuerdo una vez, con apenas 10 años, haberle arrebatado un pequeño rosario de plástico a una compañera, y haberlo pisoteado en el patio del colegio, gritándole que rezarle a una muñeca no la salvaría. La profesora me castigó, pero al llegar a casa, mi padre, al enterarse, me miró con un orgullo que valía más que cualquier reprimenda. «Has defendido la verdad, hijo», me dijo. Esa frase se convirtió en el motor de mi vida. Defendí esa verdad con uñas y dientes, con una soberbia que confundía con piedad. Con los años, mi fervor no hizo más que crecer. Me convertí en un hombre de negocios respetado, un pilar de mi comunidad evangélica y finalmente, en alcalde. Y no voy a engañarles, no busqué el poder por el bien del pueblo. Lo busqué con un único y obsesivo propósito: purgar nuestra ciudad de la idolatría que, según yo, la estaba envenenando. Y el corazón de ese veneno era ella, la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Una iglesia centenaria, sí, un edificio histórico, decían algunos. Para mí, era una fortaleza del engaño, un monumento a la ceguera espiritual. Y en su centro, presidiendo el altar, estaba la imagen de la Virgen, una escultura de madera y yeso que, para mí, encarnaba toda la mentira. Mi esposa Elena, una mujer buena y piadosa, intentaba suavizar mi carácter. Ricardo es la fe de nuestros vecinos, de nuestros padres, me decía en susurros por la noche. Pero yo no escuchaba. Veía su tolerancia como una debilidad. No sabía entonces que guardaba en el fondo de su cajón de costura el rosario de su difunta madre, un secreto que la separaba de mí por un abismo de silencio. Incluso mi mejor amigo, el pastor David, con quien había fundado nuestra primera congregación en un garaje, empezaba a mirarme con preocupación. «Hermano», me dijo una semana antes de la demolición, «en tus ojos veo más la sed de victoria que el amor de Cristo». Aparté su mano de mi hombro. ¿Cómo se atrevía a dudar de mi misión? Estaba limpiando la casa del Señor. El día llegó. El día que había soñado durante años. Me aseguré de que todos los permisos estuvieran en regla, usando la excusa de fallos estructurales irreparables. Una mentira envuelta en papel oficial. Me planté frente a la iglesia, con el corazón latiendo con una fuerza brutal. Vi las caras de la gente. Las ancianas, con los rosarios apretados en sus manos, llorando en silencio. Vi a la hermana Carmen, una monja menuda y anciana que había dedicado su vida a esa parroquia, mirándome no con odio, sino con una inmensa pena que me resultó más irritante que cualquier insulto. Y entonces di la orden. La primera embestida de la excavadora fue contra el rosetón. El sonido del cristal centenario haciéndose añicos fue, para mí, el sonido de la victoria. Muro a muro, la casa de la Virgen se vino abajo. El clímax fue la cúpula. Al desplomarse, arrastró consigo el altar mayor. Y allí, por un instante la vi, la imagen de la Virgen, precipitándose al vacío, cayendo en la oscuridad y el polvo. Se hizo añicos en un instante.
Sentí un triunfo helado, una paz vacía. Había ganado. Había borrado a la ídolo de mi ciudad. O eso creía yo. Si esta historia, en su crudeza, ya ha despertado algo en ti, si sientes que detrás de este acto de orgullo se esconde una verdad más profunda, te pido que me acompañes en este viaje. Suscríbete al canal para no perderte cómo termina esta demolición, que no fue solo la de una iglesia. Dale a me gusta si crees que las historias de transformación merecen ser contadas, y activa la campanita para que se te notifique cuando suba la continuación. Y me gustaría mucho saber desde dónde me estás escuchando. Por favor, deja un comentario diciendo de qué ciudad o país eres. Me da fuerzas saber que no estoy solo contando esto al vacío. El triunfo, como el polvo, tardó poco en asentarse y revelar lo que había debajo, un silencio antinatural. Un vacío. Durante los primeros días me esforcé por ignorarlo. Me repetí a mí mismo que había hecho lo correcto, que había liberado al pueblo de una superstición centenaria. Pero la victoria tenía un sabor amargo, como a ceniza. Las campanas de la parroquia, que durante toda mi vida habían marcado las horas, los domingos, las fiestas y los duelos, ya no estaban. Su ausencia no era paz, era un grito sordo que lo llenaba todo, un recordatorio constante de lo que yo había hecho. El ritmo del pueblo se había roto, y yo era el responsable. Las miradas en la calle habían cambiado, ya no eran las del respeto forzado hacia el alcalde. Ahora en los ojos de muchos de mis vecinos, de gente con la que había crecido, veía un rencor frío, una tristeza profunda. Incluso dentro de mi propia congregación, el ambiente era extraño. Algunos me felicitaban con un fervor que sonaba hueco, mientras que otros, como el pastor David, me evitaban. Su silencio era más elocuente que cualquier sermón. En casa Elena se movía como una sombra, apenas hablábamos. El muro que yo había derribado en el centro del pueblo se había levantado, ladrillo a ladrillo, entre nosotros. La paz que esperaba no llegó. En su lugar, encontré una soledad gélida, la soledad del hombre que se cree en posesión de una verdad que nadie más quiere escuchar. Y entonces, cuando creía que ya había pagado el precio de mi victoria, la vida me demostró que apenas había empezado a entender lo que era el verdadero coste. Ocurrió un martes. Recuerdo el sol pálido de otoño entrando por la ventana, una llamada del colegio, mi nieta, Sofía, mi única nieta. La luz de mis ojos, una niña de 6 años que tenía la risa más cristalina que jamás he escuchado, se había desmayado en clase. Al principio, pensamos que era una simple bajada de azúcar, un virus infantil. Pero no lo era. Empezó con una fiebre que no cedía, una debilidad que la fue consumiendo día a día, apagando el brillo de sus ojos. Los médicos locales no sabían qué era. La trasladamos al hospital de la capital. Y allí, tras semanas de pruebas y angustia, llegó un diagnóstico confuso, un nombre raro para una enfermedad autoinmune que atacaba su propio cuerpo. No había cura, solo tratamientos para intentar frenar su avance. Mi mundo, el mundo ordenado y predecible que yo había construido a base de certezas y mano firme, se vino abajo. El alcalde poderoso, el hombre de fe inquebrantable, se convirtió en un abuelo aterrorizado, impotente ante el sufrimiento de una niña inocente. Me arrodillaba en mi despacho, el mismo desde el que firmé la orden de demolición, y rezaba. Pero mis oraciones, que antes eran como flechas certeras, como exigencias a un Dios que yo entendía como un socio en mi cruzada, ahora caían al suelo como piedras. No había respuesta. Solo el eco de mis propias palabras en una habitación vacía. Mi fe, esa estructura rígida y soberbia, no me ofrecía consuelo. Era una fe de reglas, de méritos, de guerra. Pero no sabía nada del dolor sin sentido, de la fragilidad, del miedo a la pérdida. Y del otro lado, solo silencio. Un silencio que se parecía demasiado al que yo mismo había impuesto en el pueblo, un silencio de campanas muertas. Pasaba las noches en vela, escuchando mi propia respiración, sintiendo el peso de cada segundo. Veía a Elena, sentada junto a la cama de Sofía en el hospital, sacando a escondidas el viejo rosario de su madre y pasándolo por sus dedos mientras susurraba oraciones que yo siempre había despreciado. Y por primera vez en mi vida, no sentí rabia, no sentí el impulso de arrancárselo de las manos y recordarle nuestro pacto de fe, solo sentí una punzada de envidia. Ella tenía algo a lo que aferrarse, un hilo de consuelo en medio de la tormenta, mientras yo solo tenía mis principios rotos y mis manos vacías. El miedo a la muerte, a esa posibilidad real y cercana de perder a Sofía, me carcomía. Era un miedo físico,
una náusea constante en el estómago, un frío que no se iba con ninguna manta. Estaba en el fondo del pozo. El hombre que había derribado un templo de piedra, no podía hacer nada para evitar que el templo de la vida de su nieta se desmoronara. Y en ese pozo, en esa oscuridad absoluta, algo estaba a punto de brillar. Espero que sigas aquí conmigo. Porque este es el punto exacto en el que mi vieja vida se rompió para siempre. Si quieres saber qué fue lo que encontré entre esos escombros, no solo los de la iglesia sino los de mi propia alma, asegúrate de darle a me gusta, y de haber activado esa campanita, porque es justo ahí, en la ruina total, donde empieza la verdadera historia. La agonía tiene su propia rutina. Para mí, era la rutina del hospital. El olor a antiséptico que se te pega al alma. El pitido rítmico de las máquinas que monitorizaban la frágil vida de Sofía. El murmullo de las enfermeras en el pasillo. Y el silencio. El terrible silencio entre Elena y yo. Ella pasaba las horas en una butaca junto a la cama, con la mirada perdida, desgranando las cuentas de su rosario secreto. Yo, de pie junto a la ventana, miraba la ciudad sin verla, sintiendo cómo el edificio de mi fe, que yo creía de granito, se desmoronaba en arena fina entre mis dedos. Mis oraciones eran un monólogo desesperado. Gritaba a Dios en mi cabeza, le exigía, le recordaba mi servicio, mi celo por su nombre. ¿Por qué permitía esto? ¿Era un castigo? Si lo era, ¿por qué lo pagaba una niña inocente y no el hombre que había desafiado al cielo? Pero a mis gritos solo respondía el eco. El Dios de mis certezas, el Dios de la guerra santa, se había vuelto mudo. Una de esas noches, no pude más. El aire del hospital era irrespirable. Cada pitido de la máquina era un martillazo en mi cráneo. Necesitaba salir, caminar, huir de ese cuarto donde mi impotencia era un personaje más. Salí a la calle sin rumbo fijo. Eran más de las 2 de la mañana. La ciudad dormía bajo una luna pálida y brillante. Mis pies, sin que mi mente les diera una orden consciente, me llevaron por las calles vacías, por un camino que conocía de memoria, el camino que llevaba al centro del pueblo. Y allí me detuve, frente al solar vacío, frente a la herida abierta que yo había infligido en el corazón de mi comunidad. El solar donde antes se alzaba la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Los escombros habían sido retirados en su mayoría, pero el suelo seguía siendo un caos de cascotes, polvo y fragmentos de una historia centenaria. La valla metálica que rodeaba el perímetro tenía un trozo doblado. Sin pensar, me colé por el hueco. Estaba de pie en el centro de la nada, en el lugar exacto donde antes se erigía el altar. El silencio aquí era diferente al del hospital. No era un silencio de máquinas y miedo. Era un silencio sagrado, un silencio que pesaba. Y entonces, lo sentí. No fue un sonido, ni una visión. Fue una presencia. Una sensación abrumadora, de no estar solo. Pero no era una presencia acusadora, no era el Dios justiciero que yo esperaba encontrar. Era una calma inmensa, una tristeza profunda que no era mía, sino que parecía envolverme, comprenderme. Era como si el propio aire estuviera impregnado de un dolor antiguo y misericordioso. Mis ojos, acostumbrándose a la oscuridad, recorrían el suelo devastado, y entonces, un destello. Un pequeño punto de luz blanca que la luna arrancaba de entre la oscuridad de los escombros. No era un reflejo de cristal, era algo opaco, pálido. Me sentí atraído hacia él como un insecto a la luz. Me arrodillé. La tierra estaba fría y húmeda. Empecé a escarbar con mis propias manos, sin importarme las piedras afiladas que me arañaban los dedos. Aparté trozos de ladrillo, de madera carbonizada, de tejas rotas. Y finalmente, mis dedos tocaron algo liso, frío y con una forma definida. No era un trozo informe de escombro. Tenía forma. Lo saqué con cuidado, limpiando el polvo con el temblor de mis manos. Era una mano. Una mano de yeso. Un fragmento de la estatua que yo había mandado destruir. Estaba intacta. Perfecta. Y no era un puño cerrado, ni una mano que señalara con dedo acusador. Era una mano abierta, con los dedos delicadamente extendidos, no en un gesto de poder, sino en un gesto de ofrenda, de entrega, de paz. En ese instante, al sostener esa mano rota en la mía, toda mi vida se me vino encima. Toda mi soberbia, mi orgullo, mi fe de puños cerrados y verdades afiladas. Vi la cara de la niña a la que le pisé el rosario. Vi la mirada triste de la hermana Carmen. Vi el dolor silencioso de mi esposa. Vi al pastor David apartando mi mano de su hombro. Y entendí.
El ídolo no era esa estatua de yeso. El ídolo era yo. Yo, que me había erigido en juez y verdugo. Yo, que había puesto mi propia interpretación de la fe por encima del amor y la misericordia. Yo, que había adorado mi propia rectitud, y allí, de rodillas sobre las ruinas que yo mismo había creado, sosteniendo la mano de aquella a la que había odiado toda mi vida, me rompí, lloré como no lo había hecho desde que era un niño. Un llanto desgarrador, vergonzoso, que salía desde lo más profundo de mi alma demolida, y por primera vez, mi oración no fue una exigencia. Fue un susurro. Perdón. No pedí por Sofía. No me atreví. En ese momento, mi dolor por ella se vio eclipsado por la inmensidad de mi propia miseria. Solo pude pedir perdón. A ella. A Dios. A todos los que había herido. No sé cuánto tiempo estuve así, arrodillado en el fango llorando sobre un trozo de yeso. Pero de repente, una voz suave, a mi espalda, me sacó de mi trance. Hijo mío, me giré, sobresaltado. Era la hermana Carmen. Estaba allí de pie, con su hábito oscuro, pareciendo una aparición en la noche. No había odio en sus ojos. No había reproche. Solo una compasión que me desarmó por completo. Vengo cada noche a rezar por ti, dijo, con una sencillez que era como un bálsamo. Se arrodilló a mi lado, miró la mano de yeso que yo apretaba contra mi pecho, y luego me miró a mí. Hay un médico en la capital, dijo. Un especialista. Dicen que hace milagros. Yo no creo en sus milagros, pero sí en los de Dios a través de sus manos. He conseguido una cita para tu nieta, mañana a primera hora. Fue en ese preciso instante, con esa mano de yeso en la mía y la promesa de ayuda de la mujer a la que más había despreciado, que la demolición de mi orgullo comenzó de verdad. Si quieres saber qué ocurrió después, cómo esa noche lo cambió todo para mi nieta y para mí, te pido que le des a me gusta y actives la campanita. La historia que sigue no es la de la caída, sino la de una reconstrucción que nunca creí posible. Volví a casa esa noche, o lo que quedaba de mí volvió a casa. Caminaba como un autómata por las calles desiertas, con la mano de yeso escondida dentro de mi chaqueta, pegada a mi pecho. No sentía el frío de la noche, ni el peso de mis pasos. Solo sentía el frío y el peso de ese trozo de escombro. Era un ancla que me arrastraba a una profundidad desconocida. Al entrar en casa, Elena estaba dormida en el sofá, agotada. La luz de una pequeña lámpara iluminaba su rostro, surcado por la preocupación. Sobre la mesita, junto a un vaso de agua a medio beber, estaba su rosario. Ya no lo escondía. Lo miré, y por primera vez no vi un objeto de superstición, sino una cadena de rescate a la que ella se aferraba mientras yo me ahogaba en mi propio orgullo. Subí a mi despacho, cerré la puerta con sigilo y saqué la mano de yeso. La coloqué sobre la madera noble de mi escritorio, justo al lado de la Biblia, que había sido mi única guía, mi única arma. Y las dos cosas, la palabra de Dios y la mano del ídolo, parecían mirarse en un silencio que lo llenaba todo. Mi mente, entrenada durante 60 años para la lógica, para la certeza, para la guerra contra la duda, se rebeló, empezó a buscar explicaciones. ¿Qué había pasado realmente en aquel solar? El estrés. El agotamiento. La culpa. Mi cerebro, desesperado por el estado de Sofía, me había jugado una mala pasada. Una alucinación. Sí, eso era. Una simple y patética alucinación. Y la hermana Carmen, una coincidencia. Una mujer piadosa que, movida por la lástima, había hecho una llamada. No había nada sobrenatural en ello. Era la explicación lógica, la única que mi antiguo yo podía aceptar. Me aferré a ella como un náufrago a una tabla. Repetí esas palabras en mi cabeza una y otra vez. Coincidencia, alucinación, estrés. Pero mis argumentos, que antes eran sólidos como el granito, ahora sonaban huecos, frágiles como el cristal. Porque podía racionalizar la presencia, podía justificar la aparición de la monja, pero no podía negar el objeto que tenía delante. La mano de yeso era real. La había desenterrado. Sentía su textura fría, veía las pequeñas grietas en la pintura. Era la prueba irrefutable de que algo había ocurrido. Algo que mi fe de manual no podía explicar. Los días que siguieron, mientras preparábamos el viaje a la capital para ver a ese especialista, fueron una tortura silenciosa. Intentaba volver a mi rutina, a mis oraciones de siempre, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Abría la Biblia y leía los pasajes sobre la ira de Dios contra los ídolos, los mismos que antes me llenaban de un fuego justiciero, y ahora solo sentían un ardor de vergüenza en el estómago. Las imágenes de mi pasado me asaltaban sin piedad.
me veía de joven, en el mercado del pueblo, riéndome a carcajadas de una anciana que compraba una estampa de la Virgen. «Señora, ¿de verdad cree que un dibujo la va a proteger?», le había dicho con una crueldad que ahora me helaba la sangre. Recordaba mis discursos en la congregación, tronando desde el púlpito contra el culto mariano, llamándolo «la gran abominación». Cada recuerdo era una brasa encendida sobre mi conciencia. La mano de yeso seguía en mi despacho. La había envuelto en un paño y la había escondido en el último cajón, como si fuera un crimen. Pero su presencia lo impregnaba todo. A veces, en mitad de la noche me despertaba con la sensación de una mano abierta sobre mi pecho, una presión suave y tranquilizadora, y me levantaba con el corazón desbocado, sabiendo que era solo un sueño, pero un sueño más real que mi propia vigilia. Si esta batalla interna que te estoy describiendo, esta lucha entre la razón y algo más profundo, te resulta familiar, o simplemente te conmueve, te pido que me ayudes a que esta historia llegue a más gente. Un simple me gusta y activar la campanita de notificaciones hace una diferencia enorme. El día del viaje a la capital llegó. El trayecto en coche fue un suplicio. Sofía dormitaba en el asiento trasero, pálida y frágil. Elena, a mi lado, rezaba su rosario en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido. Yo conducía, con las manos aferradas al volante, sintiendo la mirada de mi esposa sobre mí. No era una mirada de reproche, sino de una expectación dolorosa. Esperaba algo de mí, un gesto, una palabra, y yo no sabía qué darle. Llegamos al hospital. Mientras Elena se encargaba del ingreso de Sofía, yo me quedé en la sala de espera. Era un lugar impersonal, frío, lleno de gente con la angustia pintada en el rostro. Me sentía fuera de lugar, un rey destronado en un reino de dolor. Necesitaba aire. Salí a la calle y empecé a caminar sin rumbo, igual que la noche en la que todo cambió. Y entonces, la vi. Al otro lado de la ancha avenida, se alzaba una iglesia. Una iglesia católica. Grande, de piedra, con un rosetón que me recordó dolorosamente al que yo había hecho añicos. Mi primer instinto fue apartar la mirada, sentir la vieja oleada de desprecio. Pero ya no estaba. En su lugar, sentí una extraña atracción, una curiosidad que era más fuerte que mis prejuicios. Mis pies, de nuevo, tomaron el control. Crucé la calle, esquivando los coches, y me planté frente a la gran puerta de madera. Dudé. Una parte de mí, la que había gobernado mi vida durante 6 décadas, me gritaba que me marchara, que aquello era territorio enemigo, la casa de la mentira. Pero otra voz, una voz nueva, un susurro que había nacido entre los escombros, me decía que entrara. Y lo hice. Empujé la pesada puerta y entré. El cambio fue instantáneo. El ruido de la ciudad se apagó, reemplazado por un silencio profundo, casi palpable. El aire era fresco y olía a cera y a algo más. Algo antiguo e indefinible. La luz, filtrada por las vidrieras, pintaba el suelo de colores. Me quedé paralizado en la entrada sintiéndome un intruso, un profanador. Y entonces mis ojos se dirigieron al altar. Y allí estaba ella. No era la misma imagen, por supuesto. Esta era de mármol, más grande, más majestuosa. Pero la postura era la misma. Y su mano derecha estaba extendida, abierta, en el mismo gesto de ofrenda. En ese instante, todo mi castillo de naipes, todas mis defensas, se vinieron abajo definitivamente. Caí de rodillas allí mismo, en la parte de atrás de la iglesia vacía, y por fin, mi oración encontró palabras. No le hable, con acento agudo a la estatua. Miré al crucifijo que estaba sobre ella, y con el rostro bañado en lágrimas, susurré. Señor, he sido un necio, un soberbio, un idólatra de mi propia justicia. Si esa es tu madre, perdóname por haberla odiado. Fue una rendición total. La demolición de Ricardo Fuentes había terminado. Y en ese silencio, por primera vez, sentí que mi oración no caía en el vacío. Sentí que alguien, por fin, me estaba escuchando. Salí de aquella iglesia, y el sol de la tarde me pareció distinto, como si lo viera por primera vez. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Dentro de mi bolsillo, mi teléfono vibró. Era Elena. Su voz, al otro lado, era un hilo tenso a punto de romperse. Ricardo, el doctor quiere vernos. Tiene los resultados de las últimas pruebas. Mi antiguo yo se habría llenado de pánico, de una ira impotente. Pero el hombre que volvió a ese hospital era otro. Entré en la consulta y me senté junto a mi esposa, y por primera vez en meses, le cogí la mano.
no como un gesto de dominio sino de súplica. El médico, un hombre de rostro serio, nos miró por encima de sus gafas. Habló de marcadores, de respuestas anómalas, de un pronóstico incierto, pero entonces pronunció la palabra que lo cambió todo. Esperanza. Había un nuevo tratamiento experimental, un ensayo clínico en el extranjero. Era arriesgado, sin garantías, pero era una puerta, una pequeña grieta de luz en la oscuridad absoluta. Elena se echó a llorar, un llanto de alivio y miedo mezclados. Yo solo pude asentir, sintiendo una gratitud tan inmensa que me ahogaba. No era el milagro que un hombre soberbio habría exigido, era algo mejor, era un camino. La noticia de la enfermedad de Sofía y la posibilidad de este nuevo tratamiento corrió por el pueblo como la pólvora. Y con ella, empezaron a correr los rumores sobre mí. Al principio eran susurros. ¿Has visto al alcalde? Parece un fantasma. Dicen que pasa horas en el solar de la iglesia. Luego, las voces se hicieron más fuertes. Mi propia congregación, mi familia en la fe, intentó rescatarme. Varios hermanos vinieron a mi casa, con sus Biblias abiertas, para mostrarme los versículos sobre la idolatría y las trampas de Satanás. Ricardo, el diablo es astuto, me dijo uno de ellos, un hombre con el que había rezado durante 30 años. Te ha encontrado en tu momento de debilidad, y te ha susurrado una mentira al oído para hacerte caer. Otros fueron menos piadosos. Me acusaron de haber perdido el juicio, de haber traicionado todo por lo que habíamos luchado. ¿Cómo puedes siquiera considerar que una estatua de yeso tuvo algo que ver? Es una blasfemia. No discutí. No intenté convencer a nadie. Simplemente, cuando me preguntaban qué había pasado aquella noche entre los escombros, mi única respuesta era siempre la misma, dicha con una calma que no era mía. Fue la experiencia más real de mi vida. Esa certeza era mi ancla. Podían llamarme loco, hereje, iluso. No importaba. Porque yo había estado allí. Yo había sentido esa presencia. Yo había sostenido esa mano. Mientras tanto, algo inesperado sucedía. La gente a la que yo había herido, la comunidad católica que yo había despreciado, empezó a acercarse. No con reproches, no con un «te lo dije». Se acercaban con una delicadeza asombrosa. La hermana Carmen me traía un caldo de pollo a casa. Un vecino, cuya familia había ayudado a construir la parroquia, se ofreció a llevarme en coche al aeropuerto cuando tuviéramos que viajar con Sofía. No hablábamos de teología, no hablábamos de milagros, hablábamos de la vida. Y en sus gestos sencillos, en su compasión sin preguntas, encontré la comunidad que mi soberbia me había hecho perder. El rosario de Elena ya no era un secreto vergonzoso sobre la mesita de noche. Ahora, a veces, por la noche, ella rezaba en voz alta, y yo, en silencio, la escuchaba. Y sus palabras, que antes me sonaban a vana repetición, ahora me parecían un río de amor y confianza, que yo estaba aprendiendo a navegar. El punto de inflexión llegó durante la fiesta anual del pueblo. Un evento que yo, como alcalde, solía inaugurar con un discurso lleno de orgullo cívico y referencias veladas a nuestros valores. Este año, sabía que no podía hacer lo mismo. Subí al estrado, en la Plaza Mayor, frente a todo el pueblo. Vi los rostros de mis hermanos de la congregación, mirándome con una mezcla de pena y decepción. Vi los rostros de mis vecinos católicos, observándome con una curiosidad expectante. Y vi a Elena entre la multitud, sosteniendo a una Sofía un poco más fuerte, un poco más sonrosada. Aclaré mi garganta pero no abrí el discurso que mi secretaria había preparado. Lo dejé a un lado. Buenas noches, empecé, y mi voz sonó extraña, despojada de su habitual autoridad. Durante años, he subido a este estrado para hablaros de progreso, de futuro, de construir una ciudad mejor. Hoy, quiero hablaros de demolición. Hubo un murmullo entre la gente. Yo, Ricardo Fuentes, el hombre que firmó la orden para derribar un edificio centenario, he aprendido que las demoliciones más importantes no se hacen con excavadoras. Se hacen aquí dentro. Me señalé el pecho. Yo creía estar sirviendo a Dios, pero en realidad, estaba sirviendo a un ídolo mucho más peligroso que cualquier estatua. El ídolo de mi propio orgullo. Mi Dios era mi propia justicia, mi propia rectitud. Y en nombre de ese Dios, desprecié, juzgué, y herí a muchos de vosotros. Miré directamente a la hermana Carmen, que estaba en primera fila. Os pido perdón, no por mis creencias, sino por mi falta de amor, por mi ceguera.
Tuve que ver cómo mi propio mundo se demolía, cómo la vida de la persona que más amo pendía de un hilo, para entender que la fe no se construye con muros de certezas, sino con puentes de misericordia. Hice una pausa, y saqué del bolsillo de mi chaqueta, envuelta en un paño, la mano de yeso. La sostuve en alto para que todos la vieran. Muchos dirán que estoy loco, que el dolor me ha confundido, pero os juro que aquello que yo llamé ídolo, aquello que odié con toda mi alma y mandé hacer añicos, fue la mano que me levantó del fango en mi noche más oscura. Fue un trozo de la casa que destruí lo que me enseñó a reconstruir la mía. El silencio en la plaza era total, absoluto. No he cambiado de religión, amigos, concluí, con la voz rota por la emoción, he cambiado de corazón. He aprendido que Dios no está en una iglesia o en otra. Está donde un corazón soberbio se rompe y deja entrar la gracia. Gracias. Bajé del estrado y caminé hacia mi familia. El pastor David se me acercó y, por primera vez en meses, me abrazó. Bienvenido a casa, hermano, me susurró. Mi viaje no ha terminado. Sofía sigue su tratamiento, y cada día es una pequeña victoria. Yo sigo siendo el alcalde, pero ahora gobierno con una brújula distinta. Y a veces, por la noche, voy al solar, donde la comunidad católica ya ha puesto la primera piedra de una pequeña capilla, y doy gracias. No por un milagro espectacular, sino por el milagro silencioso de la misericordia, que demolió a un hombre de piedra para reconstruirlo en carne y hueso. Y si esta historia de demolición y reconstrucción ha removido algo en ti, si en algún rincón de tu vida sientes que necesitas que un muro de orgullo se venga abajo para que entre la luz, te pido que me lo hagas saber. Dale a me gusta si crees que la misericordia puede reconstruir cualquier ruina, y activa esa campanita para que sigamos caminando juntos en estas historias de fe. Y por favor, déjame un comentario, cuéntame tu propia historia de demolición, tu propio encuentro con una gracia inesperada. Leer vuestras historias me da la fuerza para seguir creyendo que ninguna ruina es definitiva. Que la última palabra, siempre, la tiene el amor.